Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según la hora que nos estén viendo, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Y aquí estoy feliz con el regreso de nuestro querido Diego Fernández de la UDI. ¿Cómo estás, Diego? Contento de haber vuelto. Por fin. Siempre una alegría verlos, sobre todo a ti y a Gustavo. Gustavito, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí esperando tener un lindo programa. Así que ya sea en el día, en la mañana, en la noche, a la hora que nos vayan a ver en el programa, ahora con todo esto de los podcasts ya uno no puede decir ni buenos días, ni buenas noches, ni buenas tardes, porque... Saludamos de todas las maneras posibles. A mí me han enseñado siempre mejor decir buenas noches. ¿Ah, sí? Me gusta, ¿viste? Depende. Depende si fueron buenas. Hacía falta, Diego, sí, hacía falta. Oye, chicos, un paréntesis, ya estamos en modo mundialero, ayer empezó el Mundial. ¿Qué les pareció la inauguración del Mundial en México? Primer partido inaugural. Yo voy a ser... crítico. No, sí, Qué raro. más que crítico. Es muy raro, ¿no? Más que crítico, la verdad que yo no... Hace rato que no miro fútbol. Me pasa lo mismo. Me pasa que cada vez el fútbol ha dejado de ser un deporte y ahora ya es un negocio. Hay fondos de inversión que compran los derechos de niños, que se los llevan a Europa o a otros lugares a entrenar como si fueran esclavos. Me parece trata de... Exacto, trata de personas. Y vienen particularmente a Latinoamérica y a África a buscar niños muy chicos, y hay fondos de inversión que se dedican a esto. Hoy día ya la FIFA ni siquiera es la que manda, sino que son fondos de inversión árabes o saudíes o de otros lugares. No, y espérate un poco, no solamente lo de la FIFA, o sea, la FIFA no manda, y una prueba de aquello es lo que se dio, una polémica que se ha dado, Diego, no sé si tú estás al tanto, respecto de, es que Estados Unidos, la FIFA le pidió como organizador, le pidió a la selección de Haití que eliminara su camiseta, una simbología, una figura que tenían ellos al costado derecho de la camiseta de los jugadores, que reflejaba un poco su historia cultural, que tiene que ver con cuando se constituyen como país. Pero por otro lado, Estados Unidos sí puede, hoy día va a ser el partido que se juega hoy en Estados Unidos, que se inaugura como sede y que va a competir la obertura, digamos, con la que se dio el día de ayer en México, en el que hay una verdadera celebración, digámoslo así, u homenaje a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Cuando yo entiendo que la FIFA, si hay algo que tiene o debiese tener, es precisamente este principio de neutralidad y de no politizar el fútbol. No sé si estabas al tanto de esa polémica. ¿Qué te parece? No, la verdad no. Porque ahí está como subrogada la FIFA ante Estados Unidos. La verdad no, como dice Gustavo, ¿no? soy medio... Antes era pelotero. Ya no, ya hace rato que no. O sea, que yo soy la única futbolera acá. O sea, Fantino, que es el nivel de servilismo, el nivel de subordinación o subyugación a Estados Unidos y a Donald Trump específicamente por parte de la FIFA es francamente brutal. O sea, cuando uno entiende que Donald Trump estaba persiguiendo Donald Trump, el Nobel de la Paz, que es lo que era su obsesión, que se lo gana Corina Machado. María Corina Machado. Y que Fantino, para un poco congraciarse con él y para de alguna manera darle algo a Donald Trump cuando se juntan, le da un premio de la paz dado por la FIFA, un premio que inventan. Entonces, y que en general la FIFA suele ser bastante estricta con la aplicación de la normativa de los países miembros al fútbol específicamente. Hoy día se subyuga absolutamente con un país que le impide la entrada o el ingreso a un árbitro iraní. La verdad que me parece a mí que el fútbol ya no es lo que era, ya es un negocio. O sea, hoy día el tema individual tiene mucho más relevancia que el tema colectivo. O sea, francamente... Todo es negocio. Entremos en materia, chicos. A propósito de todo es negocio,
No podíamos no abordar la polémica, una de las polémicas de la semana, yo diría que la más potente, que ha sido los cobros ejecutivos, por decirlo así, o derechamente los embargos en cuentas corrientes del CAE. Y nosotros quisimos abordarlo en este programa del día de hoy del Sobreseídos, porque precisamente como somos abogados y queremos aterrizar el tema y ponerlo en simple, es un poquito abordar la discusión de fondo, ¿sí? Yo creo que más allá de la cuestión moral, de que las deudas se tienen que pagar por todos los que asumimos una deuda, es como esto de que está la discusión de que si es procedente, no es procedente, y se ha transformado en una cuestión política. Pero aquí detrás de esto, sin duda que hay una cuestión jurídica. Y con esto termino, dejarles como antecedentes que buscamos las cifras y de todas las personas que están endeudadas por el CAE, solo un porcentaje cercano del 30% se encuentra al día con sus pagos. Es decir, el 70% restante son morosos y gran parte de ellos ya están con un cobro ejecutivo o ya se les aceleró la deuda, etcétera. Partamos contigo, Diego. ¿Cuál es tu postura en principio respecto a esto? Y después vamos andando en cómo ha fallado la Corte, porque ahí, alentando un poquito, hay fallos que están empezando a ser distintos por parte de las diversas Cortes de Apelación de Santiago y además está el pronunciamiento de la Corte Suprema. Sí, bueno, yo lo primero que creo es que hay que irse un poquito a la política pública que está implementando el gobierno. O sea, en campaña el presidente lo que más habló que iba a ordenar la casa. ¿Ya? Y bueno, esta es una de las medidas para poder ordenar la casa. Ahora, la forma yo no la comparto. Porque, y aquí vamos a entrar un poquito incluso en lo jurídico, porque, a ver, una cosa es ordenar la casa, la gente que estudió con el crédito aval del Estado tiene la obligación legal de poder pagar el crédito, pero yo creo que la forma de cómo se está haciendo es muy parecida a la forma como hicieron respecto a la subida de los combustibles. Al bencinazo. Y con el buen chileno a rompirraja. Eso no puede suceder. Yo creo que sí, los morosos tienen que pagar evidentemente el crédito, pero tiene que haber una política pública dentro de la Tesorería General de la República con el Ministerio de Hacienda, que el pago sea un pago prorrogativo. Pero no puede ser que... Porque, a ver, si indagamos en el fondo quiénes son los deudores, pertenecen a los 2 quintiles más pobres del país. Son incluso personas que el 70% estudiaron carreras técnicas, no carreras universitarias, y que muchos no terminaron. Te diría que hay estudios que revelan otras realidades, pero después podemos entrar a eso. Bueno, pero en general, ¿quiénes acceden al crédito aval del Estado en general? Bueno, la clase media y los estudiantes más pobres. Yo te diría que todo el mundo, menos la clase alta o la gente con los súper ricos, como les gusta decir a la gente, a algunos o a los políticos. Que tuvimos la gracia de tener papás que nos pagaran la universidad. Así es. Ya, pero déjame hacerte un contrapunto, Diego. Yo entiendo lo que tú dices, no te gusta la forma, pero todos hemos escuchado y hemos visto, sobre todo en redes sociales y también ha traspasado a otros medios de comunicación, un caso, por ejemplo, de un influencer o una persona muy conocida en otro ámbito, oye, que tenía 20 millones de pesos en su cuenta corriente y que él no se sonroja siquiera para decir que esos 20 millones de pesos los tenía ahorrados para un viaje. Y, sorpresa, me embargaron los 20 millones de pesos. Entonces ahí tienes un caso extremo, por cierto, sí, claro, de una persona que, perdónenme, pero es un caradura. Por no decir, estoy diciéndolo de manera súper elegante. Yo creo que ese caso está alejado. No creo que toda la gente que debe el CAE tenga 20 palos en la cuenta para ese viaje. No sé, está bien. Ese es un caso extremo, por eso te digo. Pero también hay otros. Yo he escuchado reels, hay una chica súper interesante que dice, mire, yo dejé de pagar con el CAE. Y como no pagué el CAE, pude hacer esto. Como no pagué el CAE, puedo hacer lo otro. Puedo estudiar, puedo hacer un posgrado, puedo hacer un magíster. Puedo hacer 1000 cosas sin pagar el CAE. Entonces también, ¿qué pasa con el 30% de las personas que hacen el esfuerzo por pagar? Oye, ojo que también acá veamos un poquito el promedio de lo que tienen que pagar, el promedio mensual no excede las 2 UF. Menos de 80.000 pesos. O sea, estamos hablando de ese monto. Respecto a la cuota. A la cuota. Respecto a la cuota. Es que ahí hay un tema que yo creo que la gente desconoce, que usted para poder repactar, que es el llamado que hace el gobierno y la tesorería y que me parece correcto. El problema es que la cuota inicial para poder repactar es pagar una cantidad muy alta que normalmente o es
equivalente casi al 100% de la remuneración del trabajador ¿Te refieres, perdona, que se plantea en los planes de negociación pagar a lo menos el 10% como pie de la deuda para empezar a negociar? Claro, y resulta que el 10% de la deuda, considerando que en Chile la mediana de remuneración es de 611.000 pesos, el promedio es de 897.000 pesos, es decir, estamos hablando que el 70% de los trabajadores de Chile, y considerando que el 41% de la gente que estudió con CAE es de carreras técnicas, es decir, está en estos tramos en estos tramos de remuneraciones. La verdad, las cosas que si tú le pides a un trabajador de este tipo que pague el 10% para poder repactar y tener estas cuotas que tú mencionas, que me parecen razonables y que pagables, quiero decir. Son alcanzables. La verdad, las cosas que yo creo que hay una contradicción ahí, yo creo que hay que modificar aquello, porque efectivamente pero ya está modificado, Gustavo, te noticio. Ya el ministro de Hacienda instruyó a la tesorería para que precisamente hoy día no se exija el 10% del pago del pie. Es que solamente para ponerlo sobre la mesa, mira, para ser justo. Solo cuando veamos el decreto y veamos la modificación yo le voy a creer, porque o sea, la verdad que tú no crees nada. yo no le creo mucho es que yo no le creo mucho al ministro, ¿sabes por qué? Por lo que decía Diego al principio. Yo creo, no me gusta nada. Ya. O sea, por muchas razones. O sea, ahora se ha develado que estuvo preso 2 días en Capuchino por la ministra Chévez, de hecho, para el caso Mopcate. Actual presidente de la Corte Suprema. Actual presidente de la Corte Suprema. Entonces, más su condena por manejo en estado de ebriedad, más su participación en las colusiones. La verdad que me parece. Eso, si no, vamos. No, por supuesto. Pero o sea, pero voy al tuvimos un presidente de la República que era un mechero, pues. Bueno. Sí, pues. Bueno, ok. Entramos en eso, no hablemos mejor del presidente Piñera tampoco, pero lo que quiero decir es que yo creo que el estándar... El presidente Piñera no está acá, que en paz descanse. No, pero su historia es su historia, si al final uno no puede escapar de su historia. Si no, voy al CAE. Yo creo que la forma brutal en que han hecho esta política de cobro denota una falta de empatía y de sensibilidad con lo que está pasando a la población, lo que pasó con el MEPCO, las noticias que ha dado respecto de la rebaja de un beneficio para eliminar el IVA en el compra de la vivienda, que generó un estancamiento en la compra-venta del mundo de las inmobiliarias y la construcción. Todas estas cosas dan cuenta, ¿sabes qué? No solo de la falta de sensibilidad, sino que de la frivolidad con que se están tomando ciertas decisiones de políticas públicas en términos de no evaluar correctamente cuáles son todas las consecuencias que puede tener una determinada decisión. O sea, yo creo que acá, en este caso, lo que hemos visto con el cobro del CAE, gente que se ha quedado sin plata en la cuenta. Claro, este caso que tú cuentas me parece, coincido contigo completamente, Bárbara, que es un carepalo de alguien que tiene 20 millones de pesos para irse a un viaje y no ha pagado el CAE. Chuta, ¿sabes qué, viejo? Lo siento, pero vaya a tener que usar esos fondos para pagar el CAE, digamos. O sea, de hecho, le embargaron todo ese dinero y todavía le faltó por pagar la deuda. Exacto. O sea, todavía le queda. Pero personas al menos las que yo he escuchado, las que yo he escuchado en las redes, hay gente que efectivamente gana menos de 3,5 millones de pesos. Recordemos que el primer anuncio del ministro fue que se le iba a cobrar sí o sí, se les iba a la gente que ganara sobre 5 millones de pesos. Desde 5 millones para arriba. Y luego y medio de pesos, Gustavo, me parece súper razonable que paguen sus deudas. Están muy por sobre el promedio de ingreso de estamos de acuerdo. Del país. O sea, con 3,5 millones de pesos estás dentro del 10% más rico, del 10% de los trabajadores que reciben mejores sueldos en la escala de remuneraciones en nuestro país. O sea, esa es la realidad. No estamos hablando de alguien que gana 600.000 pesos o 800.000 pesos, que francamente son cantidades que no te permiten llegar a fin de mes. Entonces tenemos un problema y enhorabuena que se hayan dado cuenta que en este cobro de 1.500 personas, porque además la gente igual se ha armado una noticia muy grande, pero estamos hablando de 1.500 personas. O sea, tampoco estamos hablando de un universo 80.000 personas, de 80.000 hogares. De 550.000 deudores que están en esa situación, Diego. O sea, yo creo que, a ver, Gustavo, está bien, es súper legítimo tu punto político, porque estabas haciendo un punto ya político y una crítica política, según tú entendí, a la falta de visión y a la falta de humanidad que ha tenido el gobierno, según tú, para abordar estos temas de orden social. Pero aterricemos el tema a lo que nosotros podemos entregarle a los televidentes y a nuestros oyentes en este podcast, que es
¿qué es lo que ha fallado la justicia con respecto a esto? Porque lo que se ha puesto en discusión, mira, sé que más allá, o sea, yo creo que nadie en Chile, de verdad, nadie en Chile discute de que lo lógico y lo justo es que las personas paguen. Pero lógico. O sea, eso Es lo que corresponde. partamos Es- de esa base. Es en el único país que estudian con crédito estatal y no quieren pagarlo. Si esto es de loco. O sea, es que ese es el punto también. Por eso yo quiero pensar, porque por ahí escuché un reel de alguien que dijo, muy sabiamente, dijo, ¿ustedes pensarán que el 30% de las personas que pagan que son millonarios acaso? Que hacen un esfuerzo por pagar. Porque esto también es extrapolable a otras obligaciones con el Estado, como por ejemplo las contribuciones. ¿Cuánta gente hace el tremendo esfuerzo por pagar sus contribuciones? Que es otra discusión que podemos tener. Pero volvamos al tema jurídico. Aquí no se discute entonces que esto es una obligación que hay que cumplir y hay que pagar. Sí, absolutamente. Eso está clarísimo. Segundo, la facultad del Estado para hacerlo, yo creo que tampoco está en discusión. Tercero, el punto tiene que ver con la forma, desde el punto de vista si pueden alcanzar a llegar a embargarte tus cuentas corrientes. Ese es el tema que está en discusión hoy día en las Cortes. En principio, las distintas Cortes de Apelaciones han rechazado masivamente estos recursos de protección, señalando que el procedimiento, para ponerle en términos simples, porque esto no es un tema jurídico, un podcast de derecho duro, el procedimiento se ajusta al procedimiento especial de cobro que tiene la tesorería. Entonces, también... Que no debiera ser. Es que bueno, ahí está la discusión, que sí, que no, porque hay distintos fallos de Así la es. Corte. Sí. Lo que Hay pasa es- distintos fallos. Lo que pasa es que en general el procedimiento o lo que habilita la Tesorería General de la República a realizar cobranzas judiciales de esta forma, cobrar los reajustes, los intereses y todas las sanciones, se refiere a sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del sector público, salvo que constituyen ingresos propios de los respectivos servicios. O sea, quiere decir que la naturaleza del procedimiento que le permite hacer una especie de procedimiento ejecutivo diferenciado del procedimiento ejecutivo general es justamente la naturaleza de los fondos a cobrar, y esa es la Sí. Lo que pasa es discusión que- jurídica que se presenta en las Cortes. Claro. y que si bien mayoritariamente le han dado la razón a la Contraloría, a la Tesorería General de la República, hay también otra vertiente de fallos minoritarios, pero no menos importantes, que obviamente dicen, ¿sabe qué? Tesorería General de la República no está habilitada para cobrarle el crédito del CAE porque no tiene la naturaleza de impuesto, multa, de aquellos señalados también hay en la que ley. decir- Sí, pero Dale. yo haría una precisión ahí. Lo que pasa es que, a ver, el crédito aval del Estado tiene una naturaleza civil, Ya, Exacto. ¿ya? Y no tributaria. ya. Por lo tanto, no es la forma del cobro, sino que en definitiva es el procedimiento del cobro, Así que es. es una cuestión distinta. Entonces, esa es la gran disyuntiva que está del punto de vista jurídico entre los tribunales, Así es. está metida la Contraloría también, y la Tesorería. Pero acá hay una política pública que a mí me parece correcta, quizás la forma no está muy... No la comparte. No la comparto mucho porque yo creo que a la política pública hay que ponerle calle. Y corazón, ¿no? También. ¿Qué sí. es lo que te molesta en cuanto a la forma? Porque, a ver, convengamos A ver. una cosa, a la gente se le avisa, se le envían cartas, se le pide, señora, acérquese. O sea, yo, todo, no sé, yo pago contribuciones, por ejemplo, y si yo estoy atrasada en las contribuciones, a mí me llegan avisos que estoy atrasada en contribuciones, acérquese a hacer convenios de pago, te dan facilidad. O sea, esto también quiero hacerte el punto de que no es una sorpresa. Ups, mira, me acordé de que tenía una deuda con el CAE. No es una cuestión que la gente olvida fácilmente, a eso voy. O sea, tan sorpresivo no debiera ser. No, sí, Te hago ese punto. Sí, sorpresivo no es. Ya. Si yo el tema es la forma. ¿Y la forma en qué específicamente? Respecto de los montos, porque las cuotas ¿Cómo que, por así? ejemplo, recién señalaba Gustavo, no en todos los casos es igual. Hay alumnos que tuvieron unas carreras que su arancel era mucho más caro ¿Mm? y por lo tanto pagan una cuota que hoy día con la remuneración que tienen no pueden pagar. Entonces, embargarle las cuentas a los estudiantes, es decir, meterle la mano al bolsillo a los estudiantes, teniendo la premisa que sí tienen que pagar, si el tema es la forma, yo creo que hay que buscar la forma Así es. de cómo aquellos estudiantes que hoy día no pueden pagar la cuota, la pueden pagar. Pero perdón, pero ¿por qué hablas de estudiantes si ya... Mira, voy a hacer un punto, voy a profesionales, hacer una sí. cifra, de que esto es súper importante. Mira, del 100% de los que
de los, digamos, obligados o que están endeudados por el CAE, cifras seguras, digamos, cifras serias, un 27,5% no terminó de estudiar, desertó de los estudios. Ya, redondeamos en un 30%. Por lo tanto, nos queda un 70% que sí completaron la malla curricular y por lo tanto se entiende que ya son profesionales, ya sea de universidades, de institutos profesionales o institutos de formación técnica. O sea, ya estamos hablando de personas adultas. Claro, o sea, no claro. son pobrecitos, no son pollitos estudiantes. Yo no es que esté a favor de esta política, pero quiero hacerles el contrapunto también. Sí, por supuesto. O sea, hay gente De hecho, que no espera que esté trabajando. de hecho, yo agregaría que del 71,7% de Sí. deudores en situación de pago se encuentran en mora o con garantías estatales ejecutadas, es decir, en donde el Estado tuvo que poner las lucas para pagarle a los bancos, que ahí hay otro tema que hay que discutir, y que tiene que ver básicamente en este caso particular. La morosidad es más o menos transversal, si bien es cierto que es más socioeconómico. de socioeconómico, afectando a todos los quintiles más o menos por igual. Sí. Sin embargo, hay una tendencia de mayor morosidad, obviamente, en los quintiles más bajos. Y la pregunta es, ok, en el caso de los quintiles menos desfavorecidos, los quintiles más altos, ¿por qué no han pagado? Y ese es un poco, yo diría que la molestia que existe en aquello, porque convengamos que cuando se trata de una política pública que lo que ha hecho es generar que la población tenga la posibilidad de estudiar, ya sean carreras técnicas o universitarias, la pregunta es, bueno, ok, la gente que le ha ido más o menos bien o que ha tenido trabajo, que ha tenido la posibilidad de pagar, por duro que sea, ¿por qué no paga? Oye, perdona, pero tú dices por duro que sea. Fíjate que un 74,3% de los deudores paga una cuota mensual, lo que dije antes, menor a 2 UF, o sea, aproximadamente 80.000 pesos. Sí. 74,2, que es bastante abordable. Claro, pero O sea si tú sacas, si tú sacas, es que esto es importante lo que tú dices, si la persona gana el promedio, 897 lucas mensuales, el 80% estás hablando del 10% del sueldo. Si consideras lo cara que es la vida en Chile, con 800.000 pesos una persona que no tiene hijos, con suerte sobrevive y es capaz de pagar un arriendo, considerando que el 80% de la población paga arriendo, que no son dueños de vivienda. Si vivimos en un país de arrendatarios. Es un país en donde la vida es absolutamente precaria. O sea, si tú te quedas sin trabajo, te quedas en la calle literalmente. Pero yo ahora les quiero poner un aprieto, porque aquí también hay una cuestión que hay un ingrediente que hay que considerar en este tema, que es que ¿qué tanto peso, a tu juicio, Diego, la postura que tuvo el gobierno anterior, el gobierno de Gabriel Boric, cuya principal campaña en promesa era que se acababa el CAE y que se condonaba las deudas precisamente del crédito con aval del Estado? ¿Qué tanto incidió para que la gente dejara de pagar? Porque también se ha argumentado aquello. O sea, cuando tú tienes a la autoridad cuya política pública y cuyo principal anuncio es, mira, este crédito lo estamos evaluando y se va a condonar, la verdad es que cualquier chileno con un poquito de sentido común, salvo los que son extremadamente responsables y previsores, dicen, ¿sabes qué? Mira, no de fresco, ¿sabes? Sino que dicen, ¿sabes qué? No voy a pagar porque esto si lo van a condonar, Correcto. pago y pago mal. Se crea un clima. Exacto. ¿Qué tanto crees tú que pesó aquello? No, claro que sí. Ahora, por eso que cuando partimos hablando del tema y partí hablando, bueno, esto es parte de una política pública que el presidente Boric, creo que se contradijo mucho, porque una cosa es decir, ¿saben qué? Fin al CAE. Bueno, pasaron sus 4 años de gobierno y nunca puso fin al CAE. Pero ¿por qué digo que se contradice? Porque su mismo gobierno fue el que puso el reglamento interno para el cobro. Así es, que también es súper importante ese reglamento al que estábamos haciendo referencia, que Claro, es para cómo se debía pagar el CAE. Y eso salió del gobierno de Boric. Entonces, en definitiva, una cosa es el discurso, pero otra cosa son los hechos. Y eso es lo que la gente está aburrida. Ahora, lo que está haciendo el presidente Kast, a mí lo encuentro primero valiente, muy valiente, porque tanto las medidas como en materia de combustible, ahora el tema del CAE, bueno, el hombre está ordenando la casa. Eso tiene sus costos políticos, pero claro, y eso es porque está bajando en la encuesta
porque a nadie le gusta que lo obliguen a pagar, po. Y a nadie le gusta que le suban Sí, la aquí estamos con benzina, cosas, que pero le suban los lógico. costos de la vida, por supuesto. Entonces, Nadie Pero quiere no eso. no es solo subir la benzina, es subir. Por eso que el déficit del ministro de Hacienda, al no ser un macroeconomista, este tipo de cosas se le pasan. Y es la realidad. O sea, esta crítica, yo sé que ustedes creen que tengo algo contra el ministro Quirós, no. Pero yo encuentro que es una pésima autoridad porque no entiende cómo funcionan y cuáles son las consecuencias de tomar una medida política en un sentido. De hecho, Pero- esta crítica se le ha escuchado sí, a Evelyn sí. Matei, a Briones, se le ha escuchado a Larraín, pura gente de derecha. Pero Gustavo, está bien. En ese sentido, es que solo quiero decir lo siguiente, que cuando uno dice es que ha sido valiente porque le traspasó el 100% del costo de la benzina a los usuarios. Chuta, resulta que eso no es solo para la gente que tiene un auto, es también para la gente que compra la hortaliza que viene transportada en un camión a cuyo costo de transporte es más caro y la Pero logística es fíjate, más cara y por lo sí, tanto le sube ok, el costo. Ya, pero tienes Eso es. tienes un punto. Pero fíjate, y yo ahí vuelvo también a Diego, Ujú. y se lo planteo a Diego. Fíjate que yo he escuchado a especialistas decir, este tema, mira, nos estamos yendo un poco del eje central que tiene que ver con el CAE, pero cerremos el punto. Resulta que este tema de la decisión poco popular, por cierto, o sea, generó un impacto, como dices tú, o sea, ningún gobierno va a querer pegarse un balazo en los pies de esa magnitud, de manera tan consciente, ¿no? Pero tiene que ver también con un sentido de responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Nosotros no podemos seguir de alguna manera ocupando el MEPCO como se venía ocupando, porque hay un escenario mundial que está moviendo la aguja de manera demasiado importante. Y la verdad es que el tiempo hasta cierto punto le ha dado la razón, porque la guerra no ha sido una guerra corta. Esto también es una apuesta, ¿no? A que la guerra, o sea, los que decían que no había que el fondo había que ocupar el MEPCO tal como estaba, apostaban a que la guerra iba a terminar. Y la guerra no ha terminado. sí, Entonces ahí también hay un punto. sí. A ver, algo que quería decir antes que nos interrumpiera Gustavo. Qué Oye, raro, no qué lo vamos a raro. invitar más. Cada No, Me encanta que no puede venga ser, Diego, no yo puede estoy ser. feliz con Diego acá, feliz. No, pero a ver. No, pero vamos. Toda la semana escucho sus quejas en contra de Quirós. Ah, ya. No, pero a ver. Pero Las está bien, estamos en políticas, democracia. en cualquier país, las políticas de shock se hacen los 3 primeros meses. Ay, O sea, lo hizo Milei, lo han hecho en Nicaragua, lo están haciendo ahora en España. Bueno, se hace así, porque es así, más allá del color político del gobierno de turno del país que estemos conversando. Ahora, que la política pública, por ejemplo, que se hizo de shock aquí en Chile también, pero me gustó mucho, por ejemplo, lo que dijo el otro día el exministro de la CEGOP, del presidente del WE. Sí. ¿Correa? Correa. puede ser, Correa. Bueno, más conocido como el Guatón Correa, pero no me sé el nombre. Pero él dice que Germán, en ¿no? definitiva... Germán. Germán. Germán no. Germán No, era no, el ministro es Guillermo, de ¿no? Transporte. Bueno, Guillermo ya. Correa. Pero bueno, da lo mismo. Pero él dice que, claro, la política de shock está bien implementada por el tiempo que se está haciendo, pero él señala que en definitiva Enrique Correa, claro. En Chile no está adecuado o no necesita ligeramente una medida de shock. ¿Ya? Entonces ahí entramos en la divergencia de aquella gente que tiene un pensamiento mucho más progresista, que valora la política pública, pero habla de la forma. ¿Ya? Y bueno, un poco yo también lo que planteo. Yo creo que se están haciendo este tipo de cosas bien, sí, pero sin tacto social. Ya. A eso me refiero. Sin O sea, tacto social. Sobre todo, por ejemplo, en materia de combustibles. En materia de combustible no podía haberle cobrado 500, 600 pesos De un paraguas. de un paraguaso a gente que no lo puede pagar. Y como dice Gustavo, no tan solo se paga mal combustible, sino efectivamente el transporte Oye, de la hortaliza, el transporte exacto. público. No, Porque de hecho quiero el recordar alza- que el- Perdona, y el alza, el aumento del IPC que es brutal. Y también hay que decirlo, o sea, se ha visto que efectivamente hay una alteración respecto al transporte público acá en la región metropolitana. Ignoro cómo serán regiones, así que perdono las regiones que nos están escuchando. No sé, pero- regiones pero- querían Izaparo. Pero imagínate, Sí. pasa lo mismo. ¿Por qué? Así es. Porque es tan alto
el alza impactó tanto que mucha gente dejó sus automóviles en casa para usar el transporte público. Entonces hoy día el transporte público está saturado, es una realidad. Oye, pero chicos, para ir cerrando este tema, porque tenemos un segundo temazo, conclusiones. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? Porque yo soy de la idea que esto quien lo va a zanjar finalmente, y a mí me parece que es lo más lógico y esperable, va a ser la Corte Suprema, que va a zanjar esta discusión respecto de si es la forma o no es la forma, si se puede o no se pueden embargar dineros de las cuentas corrientes a propósito del CAE. ¿Cuál es tu pronóstico al respecto? Lo comparto. ¿No? ¿Qué crees que va a fallar la Corte, Sí, la claro. Suprema? ¿Pero qué Sí, crees? claro. ¿Que va a decir que esto está mal cobrado? ¿Que un procedimiento que no corresponde? No, yo creo que no. Lo que yo creo que no, nos van a dejar sin efecto todos los cobros que se están haciendo hoy en día, porque si no sería un escándalo. Ya, no O sea, los van a dejar sin efecto. No, o sea, devolver la plata de la tesorería a la gente. No, esto es como pedirle es en de un loco. capítulo a los mineros, Pero lógico. a los sindicatos que devuelven la plata de Codelco. Pero claro, ¿qué le van a decir? Oiga, ¿sabe qué? Me gasté la plata. Sí, claro. Devuélvala en 10 años más. O sea, es una cuestión, una pelota de nieve que no va a Ya. parar nunca. No, yo creo que la Corte Suprema lo que va a hacer va a dejar como una sentencia firme y ejecutoriada los cobros que se han hecho, pero quizás la forma la van a delimitar un poquito en la sentencia o en el pronunciamiento que van a emitir. Gustavo, tu pronóstico. Yo soy un poco más pesimista, dado las últimas noticias y antecedentes de más de 450 recursos de protección rechazados en la instancia de la Corte Suprema, es decir, en la apelación de la resolución en las Cortes de Apelaciones, en donde le ha dado la razón a la Tesorería General de la República. Yo comparto que ¿cómo se llama? La forma de cobro no está zanjada del todo. Yo creo que efectivamente, comparto con Diego, jurídicamente hablando, estas son deudas que no vienen de impuestos, pero tenemos el caso de que el hecho de que el reglamento, efectivamente sacado por el gobierno de Gabriel Boric, Por que tu gobierno. que permite correctamente, porque, a ver, hay que decir que aumentar la recaudación del Estado, de recursos del Estado, tiene que ver porque tenemos un Estado deficitario hace muchos años. A pesar de la rebaja de más del 20% del gasto fiscal en el gobierno anterior, a pesar de eso sigue siendo deficitario. Entonces tenemos un problema como país que hay que ver la forma de resolverlo. Y yo creo que el cobro de los créditos del CAE tiene que ver un poco con eso y tiene que ver con algo que yo sí comparto que dijo José Antonio Caz en su primer discurso. Y es que, de alguna manera, los chilenos tenemos que hacernos responsables también, eso tiene que ver con la adultez, responsables de las obligaciones Así que es. tenemos como ciudadanos, desde ir a votar hasta pagar las cuentas o a pagar el crédito, en este caso el crédito con el que Ya, pudieran pero estudiar. ¿tú crees que la Corte en el fondo no... Yo creo que la Corte va a ser difícil que se meta en el mismo conflicto que se metió con el tema de las ISAPRE, que era mucho más agudo en términos de la cantidad de miles de recursos de protección rechazados por la Corte en contra de justamente de las ISAPRE por los aumentos de los planes de salud. Entonces, ahí Sí, pero hay generó... una diferencia aquí, que esta es plata pública. Así es. Así No, es. Tremenda plata- diferencia. Oye, y claro. ojo que son Así es. billones Estoy de pesos. Estoy de acuerdo contigo. Son billones de pesos. Sí, sí. O sea, lo que estamos que hay que conversando recaudar es son mucha plata. 7,5 de billones de pesos que billones. tiene deuda el Estado. Así es. Y es plata que se podría destinar para otros fines, o sea, no solamente financiar a los que hoy día lo necesitan. Y yo creo... También hay que tener conciencia con Y yo eso. creo que aquí la banca también tiene un tema y hay no la hemos tocado la banca, pero efectivamente en materia del crédito, el sistema está así, la ley está así, la Corte. Pero aquí efectivamente yo creo que la Corte no va a cambiar el criterio. Ya, Yo creo que le da la razón a la Tesorería General de la República, porque además la ley es la ley. Si ¿Pero es la Corte de Apelaciones? no, la Corte No, la Suprema. Suprema. Ah, No, ya, si estamos perfecto. hablando de ya No, de la pronósticos. Corte Suprema. Yo les pregunté por pronósticos de la Corte O sea, la Suprema. Corte Suprema ya ha rechazado recursos de Vamos, la protección. gente- Pa. Lo sé, me voy por la tangente porque Es que sí, son muchos temas relacionados con lo mismo, pero Ya, pero vamos cerrando, en el si tenemos término otro tema. en el término en Tú me el obligas a tema ser así específico. contigo. Está muy bien, es tu No, rol. a mí no me gusta ser así. Pero efectivamente yo creo que la Corte va a saca lo peor ratificar, de mí. va a ratificar los Va a cobros de la ratificar. tesorería, sí. Ya. Oye, bueno, Es imposible devolver plata. No, No, menos ahora. sí. Ya, y de hecho ya esa plata se la gastaron. exacto. El Estado. Esa plata ya está. Está destinada ya. Está destinada. No digas gastada, destinada. Gastada, destinada. Bueno, muy bien. Ya, oye, algo que te va a encantar, Gustavo Lorca.
No. Te va a encantar. Sí, te va a encantar. A todos nos va a gustar este tema. Porque mira, primero se habló cuota flores y lo conversamos estando Bien, Diego sí. acá con nosotros. Luego surgió la cuota Pizarro, que no tenía así como mucho ruido todavía. Pero está la cuota Pizarro, que es la alcaldesa de La Pintana. La cuota Flores, ya otro tema, nos dará para un próximo capítulo hablar de las otras aristas, ¿no es cierto?, de Camila Flores. Pero hoy día el tema que trajimos a colación y queremos conversar aquí en Les Sobreseídos dice relación con la cuota Kusanovich, senador de la región de Magallanes y la Antártica chilena, parlamentario de Renovación Nacional, que había sido denunciado por un ex trabajador por estarle cobrando una cuota. En concreto, son 500.000 pesos Así es. que todos los meses este funcionario que estaba a cargo de la oficina de Puerto Natales tenía que devolverle. Normalmente era el jefe de gabinete, después habían otras formas de comillas, de devolución, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que esto es un verdadero peaje, señores. O sea, esto ya... Sí, pues es un peaje. Ya que está de moda la palabra peaje, es un peaje. Un tac. Un tac un Una especie de tag político. Un tag político. Te sentás en la oficina y suena tit, Claro. pip, pip. Ahí cuando estás atrasado. No, pero, Te suena tres pero no veces, suena ya. porque los billetes, la plata viene en efectivo, entonces no suena. Los billetes no suenan. No, Sí po. suena, y suena una vez al mes cuando les pagan. Exacto. Pero exacto, suena. No, a mí me parece que es escandaloso. Y, esto partió, recordemos que la primera vez que subimos de este tipo de mecanismo en términos como formales fue con la sentencia de Jaime Orpi. Él también cobraba una parte a sus asesores, una parte importante. Que no era lo único, ha dicho Y sea yo, yo tengo antecedentes también de otra gente, exministros, que le cobraban a personas de otros gobiernos, en donde le cobraban a gente que era designada en los cargos, le cobraba una parte del sueldo a esos funcionarios. Entonces, esta es una práctica bien habitual, es bien poco ética, es inmoral, porque es al final lo que hay, además del fraude al fisco. Es un delito. Además de fraude al fisco, Es un claro, delito. exactamente. No corresponde, o sea, a la gente se le contrata con un sueldo para que trabaje, no para que trabaje con sueldo además de miseria, porque estamos hablando, en el caso de Camila Flores, había unos casos que eran francamente vergonzosos, que no sé, le pagaba 2 millones de pesos y le cobraba 1,5 millones de cuota, o sea, se quedaba con 500 lucas, 600 lucas, o sea, estamos hablando de sueldos miserables. Bueno, en digamos. este caso, en el caso de la denuncia y ya investigación que se encuentra abierta, que la está dirigiendo la fiscal jefe de Punta Arenas, es precisamente más o menos por ese monto. Entonces, 23 millones. sí, 23 millones. Oye, increíble la cantidad de dinero que totaliza, 23 millones. Y los dineros se iban para gastos personales y políticos, hasta una columna del señor Kusanovich, Diego. No, esto es para la risa, pero más allá de que uno O sea, yo pueda... creo que es para llorar. llorar. Yo Yo no sé creo si que es para reír o llorar. llorar. O sea, yo creo que es un abuso. Esto es un abuso, es una práctica que se lleva por muchos años. Todos los que estamos en el tema público, directa o indirecta o directamente, sabemos estas malas prácticas. O sea, Pero- hemos pero escuchado es que- cuántas pero historias. es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo aquí les quiero preguntar a los dos. Mira, este senador de Renovación Nacional, debo decir, porque nobleza obliga, que actualmente se encuentra es sujeto de un juicio por parte del Tribunal Supremo del partido, por otras razones, en realidad hay que decirlo también, que es precisamente por haber llamado en plena campaña presidencial a votar no por la candidata del sector, sino que por un candidato distinto. Por Kaiser. Por Kaiser y no por Evelyn Matei. Y eso llevó a que, muy bien, a mi juicio, la disciplina del partido lo llevara, ¿no es cierto?, al Tribunal Supremo. Y aprovecho de comentarles que actualmente es el propio partido el que se encuentra evaluando y viendo cómo lograr ampliar estos cargos ante el Tribunal Supremo para incorporar esta situación de la que hoy día estamos conversando, que es el tema de el cobro, el manotazo, como quieren llamarlo, el peaje, ya no sé cómo decirlo. La cuota Kusanovich, la cuota Flores, la cuota... La cuota Kusanovich. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, si esto ya lleva mucho tiempo, es más viejo que el libro negro, lo que no quiere decir que no sea inmoral, que no sea un delito, en fin. A mí me llama la atención que, oye, ha habido poco ruido respecto de estas cuotas en general en el mundo político. El mundo parlamentario.
en el mundo parlamentario. Sí, sin Y duda. esto será por algo. O O sea, sea, lo que uno, más que buenamente, lo que uno razonablemente piensa es que no son los únicos, ni la señora Flores, ni el señor Kusanovich, ni tampoco la alcaldesa La Pintana. o sea, de hecho, Qué heavy. a mí en uno de los juicios que yo tengo por unos trabajadores de La Pintana, justamente en contra de la municipalidad, ellos me decían que les cobraban entre 5 y 10 lucas, gente que ganaba el sueldo mínimo, el sueldo mínimo. 5 o 10 lucas en el mes de agosto del año 2024, justo antes de la campaña. Entonces, este tipo de cuestiones son francamente reprochables. En el caso de los parlamentarios, cuando vimos el caso Flores en este mismo programa, la cuota Flores, yo manifesté y dije, bueno, pensemos que de los 155 o 150 diputados parlamentarios, 100 tengan esta práctica, ya tenemos 3.000 millones de pesos que son fraudes directamente al fisco. Es decir, dineros que están destinados a un objeto se usan y se destinan para otro. Y lo que más llama la atención es que la corporación no se haga parte. No se quiso hacer parte en el caso de Camila Flores, de la senadora Flores. Me imagino que ahora tampoco se van a querer hacer parte en el caso de don Alejandro Kusanovich. Y si sale algún otro parlamentario, tampoco. Y aquí el punto es porque yo no sé, ahí yo no soy penalista, pero quizás el Consejo de Defensa del Estado debiera meterse, aprovechando que ganan tanto dinero y tanta plata, Uy, que usen... hagamos un paréntesis. ¿Supiste lo de los sueldos de los miembros del Consejo de Defensa del Estado? Ese es el sueño de trabajo para todos nosotros. 15 palos. Seamos sinceros. Promedio. 15 palitos creo que es. Qué rico, ¿eh? 15 palitos. Así. Mientras todo el resto tiene carestía, Oye, ellos y viven como en el no, Taj y la Mahal. gente que lo sepa en sus casas. Gustavo Uno- iría feliz. No, pero si todo. Tú aceptarías ser abogado del Consejo de Defensa del Estado, No sé. abogado consejero, todo nos encantaría por Además da lo mismo si sabes o no, porque hay mucha gente que nombra consejero No del... seas tan malo, no seas tan malo. Mira, a mí me encantaría, y a quien no, porque con ese sueldo, obviamente con 15 millones, que gana más que el presidente de la República. Eso es lo primero. Y lo segundo, que en caso alguno te impide ejercer libremente la profesión. No, O sea, tampoco tienes exclusividad. Ah, no tienen exclusividad. No, No. tienes. o sea, Rodrigo, No. el consejero Rodrigo Quintana, Vámonos de acá y postulémonos al Consejo. un montón de Defensa del consejeros, yo Estado. conozco algunos, Rodrigo Quintana y hay otros que tienen sus oficinas y la verdad Pero que en por sus supuesto. oficinas... Imagínate el poder que tiene un consejero del Consejo de Defensa del Estado, toda la información que manejan y se dedican a hacer lobby. Eso es lo que hacen, no trabajan como abogados, trabajan como lobistas, asesorando empresas eventualmente para eludir o obligaciones o Ya, asesorarlas y- en términos de negocio. ¿Y tú crees que en este caso, volviendo al punto que estamos hablando de las cuotas en el Congreso, cuotas en la alcaldía, porque hoy día se han extendido las alcaldías, ¿tú crees que el Consejo de Defensa del Estado tiene cierta motivación como para no hacerse cargo, hacerse parte? Porque ya hay una investigación en curso, bien Es que- podría presentar una querella. O sea, imagínate que el Consejo de Defensa haga esto y le retruquen los parlamentarios, las defensas de los parlamentarios, oiga, pero si el señor Quintano, el señor no sé cuánto, el señor Espina o el que sea, asesora a la empresa tanto y cuanto, o sea, perdón, y es parte del Estado y resulta que asesora una empresa regulada, por ejemplo. O sea, lo que quiero decir es que aquí Ay, pero no, Aquí se puede seamos levantar- Seamos justos, los abogados del Consejo de Defensa del Estado, y con mayor razón, los consejeros tienen una incompatibilidad y una provisión de litigar ¿Y tú crees que se causas cumple? donde está involucrado el patrimonio del Estado. ¿Y tú crees que eso se No cumple, pueden litigar en esas causas. Bárbara? Yo soy una niña buena y yo creo que sí. Espero que se cumpla. A ver, no, yo creo que sí se cumple. La mayoría probablemente sí, Otra pero... cosa que hacen los colegas es decirle, ¿sabes qué? No puedo tomar eso yo, anda tú. Claro. Exacto. ¿Y quién está detrás de la persona que mandan? El consejero. Así es. Por algo pertenecen a estudios jurídicos que tienen varios abogados, varios colegas Pero que no tienen la incompatibilidad. O sea, esta cuestión es como la cuota Flores Pero o no. como la cuota Cusano, es más vieja que el hilo negro, digamos. Reconócelo, Gustavo, te encantaría ser abogado consejero. La verdad que no, ¿sabes por qué? No te quería. Porque encuentro poco ético. El Consejo de Defensa del Estado hoy día se dedica Gustavo, al tema son penal. 15 millones de pesos. 15. Bueno, he Piensa rechazado. lo que podrías He hacer rechazado, con 15 millones de pesos. he rechazado trabajos de esa magnitud, así que yo puedo decirlo con toda la franqueza del mundo. Ah, sí te creo. Que- hombre, pero sí un poquito de talla. No, Ponle está un bien. poquito Se de pone sazón. grave, ¿eh? Me pongo grave al Sí, tiro. pone grave, te grave, sí, no, se pone grave. te no quisiste ser tentado Sí. así como. Yo creo como que algo por- le pasó por anoche. el vil dinero. Algo te pasó. Sí, algo le anoche. pasó anoche.
O algo no le pasó anoche. Es probable. También. Más bien, Claro. más bien lo segundo. Más También. bien lo segundo. Claro. Pero a ti lo que te molesta es la inconsecuencia. La inconsecuencia. Oye, sí. entre paréntesis. Y la yo soy- inconsistencia. Si y al la final. inconsistencia. Y a propósito de inconsistencia, esto es como un temita sabroso, pero no se preocupen que yo sé dónde estamos y lo que estamos conversando. Me llamó la atención. Me llamó la atención. ¿Qué? A propósito del lujo, el autazo que se compró la senadora Campillay. 60 millones de pesos. ¿Qué Ah, tal? mira, no sabía. ¿No sabías? ¿No? ¿Y cómo lo maneja si no ve? Ah, no sé. Tiene chofer, yo creo. Yo iba a tirar una talla. O sea, tienen funcionarios, no sé si en el caso de ella es senadora, por lo tanto, Debe tener un me parece chofer. que tienen choferes Bueno, asignados por el Estado. Y a ver, a mí me parece que. Pero 60 millones no es tanto. ¿pero en qué mundo vives tú, Diego Fernández? sí, Por con la Dios, di- 60 pero si- millones de Pero pesos, si un con la auto. dieta que tiene un senador perfectamente puede comprarse un auto de 60 No, pues palos. sí, pero- Y además, no. además me parece a mí que haya ahorrado parte de su sueldo y que viaje en un auto Bueno, de ese recibió tipo. una jugosa Ahora, indemnización otra también. Además, Otra Que cosa, yo la cuestionaría porque el otra juicio demostró lo cosa contrario. Pero es en fin. que la venda de víctima a la senadora. Es que ese y es el salga punto. con un Es auto que ahí de está 60 la palos, esa es otra cosa. es que ese es el tema. Si Sí, en verdad, lógico. yo creo que nadie puede cuestionar, es su dinero. A mí me encanta que la gente le vaya bien, que progresen. Yo no tengo ningún rollo con la gente que tiene mucha plata, millonarios, etcétera. No tengo ese problema existencial. Lo que me molesta sí es la inconsistencia. Cuando tú andas por la vida con un discurso. pero ¿cuál es la inconsistencia que tú ves en el No, caso de la senadora porque ella Campillay? defiende y pertenece a un sector que permanentemente instala en el discurso de los súper ricos en contra de la clase trabajadora, los pobrecitos, y resulta que ella anda montada en un auto Ahora es súper que rica. es el ícono de los súper ricos, pues, Gustavo. O Ahora sea, es es súper como... rica. Bueno, habrá que preguntarle a la senadora. Diego, no seas malo. ¿Qué dijo? Ahora ¿Qué? es súper rica. Sí, pero un auto de 60 palos, compadre. Sí. O sea, no, es que- Para que me quiten un ojo. po. No sé, no. Creo que no me voy a reír. No me voy a reír porque si hay algo que es valioso más que el dinero es poder ver y tener los sentidos. Ya, pero no seas tan grave. No, Gustavo. Una broma. No. Es que además me parece a mí que en el caso de ella específicamente, a diferencia, por ejemplo, del diputado del Gatica, ¿Quién es ese diputado? el diputado Gustavo Gatica, que también fue cegado con perdigones, pero él estaba efectivamente tirándole piedras a Carabineros. Crespo. Con Crespo, Ya. el caso con Crespo. Crespo. En el caso de Crespo Campillay, iría efectivamente ella iba pasando y no participaba, venía a su trabajo y a ella le llegan perdigones y la dejan ciega. A O sea, la está- senadora a Campillay. la senadora Campillay. Esa es la diferencia. Ella no estaba participando en los actos violentos y iba pasando de vuelta de su trabajo y queda ciega justamente por un acto irresponsable por parte del Estado, de agentes del Estado. Tan simple como eso. Ahora, que ella tenga la posibilidad de comprarse un auto, uno lo podría criticar o no criticar, pero me parece un poco hipócrita a veces de la derecha que le encanta las comodidades y la riqueza y el dinero, que critiquen a alguien que... Pero no lo negamos, po. Esa No, es la diferencia. pero ella tampoco lo ha negado. Pero yo no he visto que ella haya negado que la compra de su auto. No, sí, ¿cómo Ella va a negarlo? asumirá- Evidente, pero pero ella tiene asumirá fotos. políticamente- Pero ella vende asumirá- un papel Es distinto. que ella Ella tiene un Gustavo. discurso que es diferente. Ya, ¿en qué auto- Gustavo, esa es la ¿En qué diferencia. en qué auto tú habrías esperado que anduviera? No, si yo no, a ver, yo conozco diputados que andan en autos que son, no sé, de 10, 15 millones de pesos. ¿Mm? Ya, me parece que eso es algo ¿Y razonable. tú sabes si ella tiene problemas de movilidad o tiene problemas adicionales Ay, a la ceguera? Con la superdefensa. Pero claro que debe tener, yo creo. Yo creo que sí. Sí. Ahora, Sí, pero a mí es me parece otro un tipo de discapacidad, a mí no me sé. parece un despropósito comprarse un auto tan caro y en eso sí estoy de acuerdo con la crítica política. Creo que ella debiera haberse comprado un auto más barato. Lo dice el que tiene el Lamborghini No, estacionado. yo no tengo Lamborghini. No, sí, yo no Parece yo no- senador. No, Pero senador con C. Oye, me parezco al abogado ¿cómo se llama? No sé, yo... Wolfenson, no sé cuánto, Wolfenson, Sí. este que andaba en El Lamborghini. presumía de los Lamborghini que ahora sabemos que ni siquiera eran de él. Pero sí lo que molesta el doble estándar. No, No, molesta el doble estándar. Pero el doble estándar, Pero el doble espérate, estándar es pero el doble estándar transversal, de creo yo. plantear esto insisto, No, el yo no discurso y tenía la idea lucha de de eso. clase y aparecen con anteojos ópticos así de Oye, marca Marita, pero ¿y de supercar y todo. ¿Y de dónde aparece eso? No, apareció en noticias, en Chuta, redes sociales y estoy todo. desactualizado, no, Te no hace tenía falta idea. informarte, Diego. Sí, no tenía idea. po.
weón. Más para venir a este programa donde Sí. la Bárbara te va a sacar ese tipo de Estoy un poco ciego. Oye, cerramos con el tema de Kusanovich. Ya. Bueno, bien especial y quizás otro cara buena más el señor Kusanovich, porque sus declaraciones son, más allá que se presume su derecho a la presunción de inocencia, se presume inocente, se le asiste ese derecho, él dice, fíjese que no tenía idea de esto. Puede No ser, sé pues. nada. Pero no puede sé ser, nada. pues. ¿Tú crees? Puede Pero- ser que su jefe de gabinete le haya escondido la información, po, ¿por qué no? No, ya. Pero vamos, denle el No, mérito. eso- Denle el eso- mérito a la eso- duda. Eso, eso es demasiada inocencia. Sé que Mira, tiene la una cara de gente- un inocente, de un hombre bueno, pero es demasiado. Mira, lo que pasa a qué la no? gente que, mira, la gente que nos está escuchando y que no nos está viendo, yo les quiero comentar que Diego se tira esta frase y mira con cara así de póker y con ¿No cara sabes de por qué risa, lo digo? porque parece una ironía así, pero maravillosa. No, pero ¿saben por qué lo digo? Porque, a ver, Pero es que en verdad, en mi ¿cómo no vas a trayectoria saber? pública que yo he tenido, mi pequeña trayectoria pública, lo digo humildemente, Humildemente. Gran Claro. trayectoria pública. por lo he lo visto que muchos funcionarios de las autoridades de turno, le hace alcaldes, parlamentarios, muchas veces hacen pedidas a nombre de la autoridad sin que la autoridad tenga Eso es verdad. conocimiento alguno de lo que están Pero pidiendo. tantos meses, digo yo, es donde uno entra a dudar. Ah, Porque bueno, porque a lo 15 mejor se cebó, po. 500 lucas, 500 mil pesos dividido en 23 millones, ¿cuántos meses nos da? No, sí, 23 se fue millones. un ratito. Ahora, yo no digo que 500 mil sea el caso. pesos mensuales. A ver, yo creo que efectivamente este es un caso que da cuenta de la podredumbre que existe en el Parlamento, porque el silencio es oprobioso, Sí, es un pues, silencio sí. cómplice. Esto lo digo, es lo mismo que repetía antes la cuota Flores. Yo creo que me parece que la corporación además está ¿Cuota siendo Flores o cómplice. cuota Pizarro? No, la cuota Flores y la cuota Kusanovich. Y la cuota Pizarro, eso es para la Asociación de Municipalidades que quizás Pero debieran es lo meterse. mismo. digamos. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Chicos, es lo mismo. estamos en el tiempo. Vamos Estamos en el cerrando. tiempo. Yo creo que, a mí me parece que Estamos es en modo futbolero. Pronóstico. eh, Ya, To- rápido. No, yo pronóstico creo- del caso Kusanovich. yo creo que va a tener la misma suerte que el caso de la cuota Flores, es decir, ninguno. Ya. Pronóstico. Pero Caso pronóstico que legal. Sí, pues legal. ¿Qué va a pasar con Kusanovich? La verdad no sé. No sabes. No sé. No me atrevería a... Ya, yo me voy con el pronóstico. Ojo, y no lo Y conozco. no Le es- tengo, no es ni le mi tengo amigo, fe al Ministerio Público, yo creo que van a hacer la pega y yo creo que así en ambos casos van a ser desaforados Condenados. y posteriormente formalizados y bueno, y ahí que se defiendan. Desaforados. Pero lógico, tienen que ser desaforados, acuérdense, para pedir medidas cautelares. Oye, los que también tienen que ser desaforados somos nosotros para tener que despedirnos de este programa, pues ya se nos acabó el tiempo, así que Sí, pasó. muchísimas gracias, Diego, un placer verte, te esperamos la próxima semana. Oye, y eso un que yo placer. quería tratar, queríamos tratar 4 temas. No, Al si final ya no, están no nos da, locos. no nos da. No nos Sí, da. menos mal que yo pongo orden acá. Un beso. Por suerte. Que estén muy bien. grande Un abrazo, y nos vemos cuídense. en el próximo Chao, programa. chao. Chao. Chao, chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.